casi casualmente en todo esto, porque a veces de las casualidades surgen ideas y de ahí el robustecimiento del pensamiento, de las lecturas, de las reflexiones, de los diálogos, de las investigaciones de campo que nutren a la criminología. En la década del 70, un presidente de México, que como tantos presidentes mexicanos deben comparecer ante grupos de senadores de los Estados Unidos. Ustedes saben perfectamente que en México se atribuye a Porfirio Díaz, otros llegan a decir que fue Diego Rivera o Frida Kahlo, no sé, pero se atribuye algo que se ha popularizado. La desgracia de México es tener a Dios muy lejos y a los Estados Unidos demasiado cerca. Pues ese presidente de los Estados Unidos mexicanos tuvo que comparecer, se llamaba Gustavo Díaz Ordaz. Y ahí le dijeron una verdad rajatabla, cierta. Por la frontera entre México y Estados Unidos, esos 3.000 kilómetros de frontera, esa vieja cicatriz de que nos habla Carlos Fuentes, por esa frontera ingresa la droga. México, le dijeron, es el trampolín de la droga para los Estados Unidos. Y Díaz Ordaz, muy velozmente, le dijo: señores senadores, no hay trampolín allí donde no hay alberca. Y esa también es una verdad a rajatabla. Y ahí está sintetizado mucho de los problemas que tenemos en esta materia de drogas, en todo el continente latinoamericano. La neutrónica del mundo, con tantos radares y con tantos elementos, no pueda cuidar sus fronteras y deba librar la batalla allá contra los cocaleros y los traqueteros y los funcionarios y en fin, efectuando un acoso a la soberanía política e institucional de nuestros pueblos. La guerra, entonces, no la decidimos nosotros. Se decidió en Estados Unidos y nosotros debimos prestar anuencia, entre otras cosas debido a la circunstancia asimétrica de nuestras relaciones con la gran potencia mundial, deuda externa de por medio, por ejemplo. Créanme que no me lleva a mí a señalar estos términos por fobias respecto de ningún país. Simplemente quiero reflejar desde un punto de vista criminológico una realidad objetiva. E insisto, he estado varias veces en Estados Unidos diciendo un discurso parecido. Se trata del imperialismo judicial. Cuando la Corte Suprema, otrora famosa de este país, nos señala ahora que incluso por hechos cometidos en los países de donde procede el individuo puede ser extraditado y juzgado en Estados Unidos, y así, insisto, ocurrió con Guerrero Urquídez y con Álvarez Machain de México, estamos frente a algo sumamente grave. Estamos frente a una formulación absoluta y total de neocolonialismo en todos sus aspectos, porque nuestros países pasan a ser de esa manera una vez más monitoreados, ordenados. No te burles, no lo juzgues, no te rías. Puede estar escuchando otros tambores. Muchas gracias. Yo he hablado de muertes en Colombia. Deberíamos recordar una cantidad enorme de muertos que ha habido
a partir, como dije, por ejemplo, de Lara Bonilla, hasta llegar a Galán, a Prieto, a hombres, Galán que era casi seguramente el futuro presidente y que fue muerto, y tantos muertos de uno y otro lado en esta guerra, porque esta guerra emprendida por Reagan no es una guerra simplemente a las drogas, esta es una guerra que mata a una cantidad enorme, no dilucidada, pero yo recuerdo que en Colombia se habló oficialmente de 600 muertes en septiembre del 89, cuando se armó ese problema entre los cárteles y el gobierno de Virgilio Barco. Pero a mí me parece que deben ser muchísimas más. Y así en casi todo el mundo, todos los días, en México, muertes. Es una guerra de verdad. Yo reconozco, tal vez utópico, la ciencia se nutre de utopías, está lleno de ejemplos. Yo creo que hay que legalizar las drogas y ser los estados los que la regenteen como a una mercancía más. Y en cuanto a lo otro, la cantidad mínima que generalmente fue tomada por nuestras legislaciones y la jurisprudencia o doctrina judicial de los tribunales de Latinoamérica, pues tomado de la ley italiana de 1975, a mí me parece que no existe en esta temática enfermedades imprecisas. Lo he señalado en el curso de mi conferencia, y creo que no es el juez el que debe expresar si una persona, el juez penal, es enferma o no. Además, a veces ocurren, si ustedes me permiten, les voy a contar un caso que he tenido y que es muy gráfico. Lo he tenido como defensor penal en mi país. A un joven se lo procesa por tener en sus manos 80 gramos de cocaína. Eso ya daba la sensación de que también traficaba con ella, pero el joven, cuando va a hacer su declaración indagatoria, señala al juez federal que en realidad eres adicto y que consume de 2 a 3 miligramos por día y que compró 80 para tenerlos un mes, para no, primero porque le resultaba muy difícil conseguirlo y además un poco truculento porque tenía que ir a ciertos sitios, además tenía el dinero en ese momento, con que se pidió entonces por mi parte una rinoscopía y los test y el estudio psiquiátrico del caso dentro de nuestro sistema legal, y efectivamente era un adicto a cocaína, y entonces se convino en que eso era mínima cantidad. Ocurre entre tanto que se logra que este joven, en vez de ir a dar entonces a algún tratamiento digitado completamente por el juzgado, se le propicia, se le propone al juzgado que vaya a dar a una clínica terapéutica, y así lo hace el juzgado. El juez señala que irán los médicos forenses a ver cómo anda este muchacho, pero que sí da permiso por la mínima cantidad que se traslade de acuerdo a como lo faculta la ley de drogas. Ocurre que cuando llega este chico no quiere tratarse, y así durante varios días es renuente al tratamiento. Los psicólogos del lugar señalan que ni siquiera lo pueden ubicar para un tratamiento conjunto con otros o individual en su caso, que es renuente, que tiene serias resistencias. Llegan entonces los médicos forenses, constatan la situación, hacen el informe al juez, en este caso la jueza, y la jueza decide mandarlo a la cárcel. Vale decir, dejó de ser enfermo para ser delincuente.
En realidad tuve que informarle a la jueza que a veces negarse al tratamiento es una forma de tratamiento, es lo que se llama la resistencia, y que precisamente la llegada de los médicos forenses para estos casos, en que el diálogo debe ser de transferencia, transferencial, es algo así como un golondrino en la axila. Vuelta entonces a pasar, nunca se sabrá realmente esa diferencia tangencial. Cuando uno va a la cárcel a ver a estos chicos que le dicen a uno, pero mire doctor, esto está lleno de delincuentes, acá hay gente que mató, que robó. Es muy cierto que por vendrá un sociólogo y nos dirá, no tienen sentido de pertenencia grupal, pero en realidad es que están mal en la cárcel, son enfermos individuales, sociales o familiares o todo eso mixturado, y a veces ni siquiera enfermos, porque por lo menos en la Argentina se constata gente que los fines de semana se droga y luego trabaja o estudia perfectamente. Hay que hacer una profunda revisión crítica y, como dije antes, espantarnos, aunque mal no fuera, algunos estereotipos que pesan sobre nosotros. Este es un tema que ha tenido una terrible propaganda. Nunca tanto se ocuparon los políticos de un tema de salud pública, dicho entre comillas, como este.